Vamos a hablar ahora y tenemos visita en los estudios Noticias Paraguay. Vamos a hablar del tema de la paternidad responsable, cuáles son los derechos, cómo se pueden reclamar ciertos derechos, hasta dónde. Un tema que siempre genera un montón de dudas y muchas confusiones y un tema que siempre se debate en la casa. Y está con nosotros el abogado Guillermo Bordón. Abogado, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes, Enrique. Bueno, un tema muy amplio. Sí, como te estaba diciendo, es muy amplio el tema de la paternidad y Ujú. reconocimiento de paternidad y justamente lo que viene después, que es la demanda de prestación alimentaria, Ujú. que es uno de los casos más comunes que tenemos. Tenemos un aumento, a esta altura tenemos 12.000 casos de reconocimiento de paternidad ahora que se están tramitando en los tribunales del país. ¿Y cómo una mujer que quiere tramitar eso, cómo tiene que hacer? Bueno, el trámite es bastante sencillo, se llama un trámite sumario, eh, no requiere de mucho procedimiento, Ujú. judicialmente hablando. En un caso normal podría estar entre 3 meses a un año aproximadamente. Y bueno, hay dos tipos de demandas, ¿verdad? Que son las que vienen por Defensoría Pública, son para madres de escasos recursos, por ejemplo, Ajá, que es la la mayoría. mayoría, ¿verdad?, de los casos. Estos entran por Defensoría, no tienen ningún costo. El- Tenemos un convenio, se llama las 100 reglas de Brasilia, a la cual nosotros estamos plegados como país, que hace que el acceso a la justicia pueda ser Más ágil, más más sencillo. ágil, más... Bueno, a ver, yendo así, una mujer, una mamá de escasos recursos, ¿verdad? Que quiere demandar a un hombre para que le reconozca al hijo. Claro. ¿Qué tiene que hacer? Pase un paso a paso sencillo. Bueno, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la Defensoría Pública en la Avenida Artigas, que es cerca de la calle Brasilia, y bueno, solicitar a la Defensoría Pública un defensor que provea al Estado. Te le va a pedir algunos documentos, como si tiene pruebas de la paternidad de él. En caso de que no se cuente con documentos que prueben la paternidad del demandado, está también la prueba ADN, por ejemplo, que es una prueba ¿Y gratuita. cuáles podrían ser las pruebas? Aparte la de ADN. Bueno, ¿Testigos o no? aparte, sí, esas son las pruebas básicas, los testigos, una relación que tuvieron, se puede probar con fotos. Ujú. eh, en caso de que hubieran estado casados, un acta de matrimonio. Esas serían las pruebas básicas, pero la prueba más contundente es la de ADN. Y es gratis, decía doctor. La Corte Suprema de Justicia tiene un departamento de presupuesto donde se puede solicitar, justamente por este convenio que le digo, desde el año 2010 se están haciendo pruebas de ADN gratuitas para gente de escasos recursos. Ah, mira, vos, yo pensé que tenía un costo. Sí, los laboratorios privados tiene un costo de aproximadamente de 3,5 millones para los que pueden pagar, ¿verdad? Pero aún para la gente de escasos recursos se puede solicitar en forma gratuita. Ah, mira, bueno, yo recuerdo así a grandes rasgos un caso muy conocido, los dos casos que tuvo Fernando Lugo parecidos, ¿verdad? Sí, sí, esos fueron casos Muy muy... sonado, entonces como que se habló mucho del proceso, Sí. pero hay diferencia, porque obviamente era presidente de la República en ese momento, pero una mujer de escasos recursos va a la defensoría, presenta, digamos, dice quiero que este hombre reconozca al hijo. Exactamente. Ahí tiene que llevar ya unos elementos probatorios o va a Todo tener lo que asesoría tenga, de un tenga que abogado sacar ya automáticamente. a la defensoría, todo lo que tenga, ¿verdad? Ujú. Y de la misma manera, si va a contratar a un abogado en el sector privado, ya tiene que tener todas las pruebas preparadas, ¿verdad? Testigos, fotos, documentos. Esas son las pruebas básicas luego. ¿Y qué gana, digamos, una vez que logre el reconocimiento? ¿Cuál es la ventaja, digamos, más allá de, obviamente, el tema de la paternidad, etcétera, etcétera, pero a nivel económico, por ejemplo, cuál sería un beneficio? Bueno, la mayoría de los casos se solicita justamente para poder realizar el juicio de prestación alimentaria, ¿verdad? Ujú. Es un paso previo. Es un paso previo. Uno no puede exigir un derecho a alguien que no está legitimado, o sea, no tiene la obligación de cumplir, Claro. ¿verdad? Una vez que sea reconocido como padre, ¿verdad? A través de un juicio de filiación, entonces ahí se puede exigir que le pase
una mensualidad, ¿verdad? Ujú. Y el caso de para la prestación ya, digamos, Sí. ¿cómo es el trámite? Es similar, se presenta en este caso, y, y en esto hay que hacer un poco de hincapié, para que tenga una validez y un peso jurídico, la prestación se debe realizar ante los juzgados de la niñez. Muchos acuerdos y homologaciones se pueden hacer en el sector privado, ante una escribanía o ante un juzgado de paz. Pero para que se pueda exigir, por ejemplo, en caso de incumplimiento del padre o de la madre, también hay casos Mira vos. de maternidad irresponsable, Sí. entonces sí se tiene que hacer ante un juzgado de la niñez. El procedimiento lo hace ya el abogado, presenta la solicitud de prestación alimentaria y en el escrito debe ir todas las pruebas que, inclusive, si tienen los datos de los ingresos de la persona, pues, ya se adjunta al pedido. ¿Cuál es la Sí, prestación? doctor, Sí, doctor, adelante, Mabel. Henry, discúlpame, me viene al caso la situación esta de este bebé que fue entregado por la madre biológica. Recordarás, Enrique, que Ujú. apareció en Encarnación. El padre, quien dice ser el padre biológico, estaba diciendo que iba a pedir una prueba de ADN y que incluso iba a ir al INDI para solicitar a ver si puede el Instituto Nacional del Indígena costear esto, porque el padre es nativo, es indígena. Entonces, estaba diciendo usted, doctor, que los padres también pueden recurrir a esta instancia a través de ustedes para ese Claro, caso. la De la defensoría. misma manera. Sí, De la ahora misma bien, manera. ¿ustedes tienen casos, doctor, de demandas por filiación que han llegado a buen término, digamos? La mayoría llega a buen término. Ujú. La mayoría llega a buen término, mucho porque a los padres o al que es demandado no le conviene, ¿verdad?, oponerse en caso de que él sea. Y la mayoría sabe que son los padres, entonces se allanan, porque terminan pagando las costas del juicio. Pero Ah. finalmente, doctor, también hay que ver si en la etapa posterior, que es cuando deben de asumir la responsabilidad, si efectivamente lo hacen. Ya es otra instancia. Ahí entramos en otro campo, ¿verdad? Sí. Inclusive, bueno, el derecho a la vida está protegido en la Constitución, entonces todo lo que se tenga que hacer para proteger desde la concepción, dice el artículo número 4 de la Constitución, todo lo que se tenga que hacer para proteger la vida se lleva hasta la última instancia. Tenemos el caso de la semana pasada, en las noticias apareció un señor que fue condenado a 4 años de cárcel, ¿verdad?, por incumplimiento del deber legal Ese alimentario. tenía una sentencia. Él tiene una sentencia del juzgado de la niñez Sí. y vuelve a incumplir, Entonces ahí sí ya va a la cárcel. entonces va la persona que debe depositar, puede ir a la cárcel, Mira ¿verdad?, vos. por medio de una imputación fiscal. Ujú. Entonces entramos ya en el plano penal, ¿verdad?, en el fuero penal. El artículo 225 habla del deber legal alimentario y prevé una pena de 2 a 5 años. Y ahí es cuando la mayoría de los padres tratan de evitar. sí, de Ahora, ponerse cuando- al día. Nadie quiere estar Claro. en la cárcel por eso. Doctor, cuando hablamos de estas negociaciones que se dan, digamos, durante un juicio, ya sabes, empieza ya una demanda por prestación, etcétera, etcétera. Y vienen las ofertas por parte del papá que le dice, sí, mira, te voy a dar tanto y evitamos el tema. ¿Qué le conviene más a la mamá en cuanto a la negociación? ¿Cuánto es lo mínimo que ella va a poder recibir en caso de que concluya con una condena, ponerle, con una sentencia final? Bueno, lo mínimo que establece el Código Laboral para estos casos, porque tenemos que entender que esto viene por descuento en la mayoría de los casos, porque En vivo. son trabajadores. Ahora, los trabajadores vivo independientes, está. hay otros Él métodos está en el de lugar. demostración, ¿verdad? Pero es el 25% de su salario, un salario básico de 2 millones de guaraníes, Así 500.000, que ya corresponde a una madre, ¿verdad? En verdad, corresponde al hijo. Claro, ¿Verdad? exactamente. El dinero que se deposita es para que utilice el hijo y el niño el que debe beneficiarse, ¿verdad? Ujú. Entonces, es 25%. La ley prevé hasta un 50% de descuento en caso de cuotas atrasadas. Mira vos, para sí. recuperar el tiempo perdido, digamos. Sí, desde que se inicia, es un tema que podemos tocar también, el tema de la retroactividad, Genial. porque mucha gente no sabe y de repente tienen que pagar Sí. 20 millones. Abogado, estaba diciendo que en algunos casos, digamos, cuando uno reclama
el tema de la alimentación, etcétera, etcétera. Muchas veces conviene, digamos, llegar a esta instancia de negociaciones porque cuando el hombre gana el salario mínimo sería un 500.000 lo que pasaría por mes, que es muy poco, digamos, ¿verdad? Eso es lo mínimo. Sí, sí, sí. Los gastos son más, realmente, que tienen la mayoría de las madres, son las que afrontan con Claro, los totalmente. gastos. Y realmente le conviene a las personas llegar a un acuerdo porque si se inicia un juicio, ¿verdad? Aunque es derecho del niño, esto ya le pone en un plano al hombre de una obligación, ¿verdad? Claro. Al demandado. Y en caso de incumplimiento, esto puede ir a la parte penal, como habíamos dicho. Ahora, lo que te estaba comentando, Enrique, fue con respecto a la retroactividad. Hay un monto retroactivo que se cobra cuando se inicia un juicio y las personas no paga durante todo el juicio y aún posteriormente incumple, y si no se demanda en la parte penal, eso va creando una mora. Pero solamente desde que se inicia el juicio. Antes de que se inicie el juicio no se puede reclamar nada a la parte demandada. O sea, muchas veces las personas confunden que el monto retroactivo que se le llama que tienen que pagar las personas comienza desde que nace la criatura, y no es así. Comienza desde el inicio de la demanda en el juzgado de la niñez, ¿verdad? Por el demandante, sea la madre o el padre. La madre en la mayoría de los casos. Desde ahí comienza a correr una mora para el padre que debe afrontar al momento de pagar la totalidad de la deuda. Doctor, una consulta. ¿Qué Sí. pasa si el padre, digamos, no paga ese monto que está retroactivo? ¿Qué se puede hacer en ese caso? En caso de que no se pague, Claro. no pague eso, Porque se le puede descontar, una vez que termina el juicio, se le puede descontar el monto acordado o impuesto. Pero ¿qué pasa con todo ese monto retroactivo? ¿Cómo se puede canalizar para que se dé cumplimiento a ese monto flotante que no se justamente procedió? eso es lo que estábamos diciendo con Enrique, que cuando ocurren esos casos, se le puede descontar hasta el 50% del salario. Porque por ley solamente hasta el 25% se le puede descontar por la ley laboral. Pero en estos casos de prestación alimentaria va hasta el 50%. O sea, de un salario mínimo actual estaría descontando aproximadamente 1 millón de guaraníes para cubrir el retroactivo. Claro, y en caso de que sean más hijos, doctor. La división se hace equitativamente por cada hijo. O sea, si tu 25% es de 1 millón de guaraníes, tenés 4 hijos, es 250.000 para cada uno. Ah, o sea que, ponele, si una mujer tiene 3 hijos, ponele, y demanda prestación, bueno, el hombre pierde, el hombre gana sueldo mínimo. De todas maneras, 500.000. dividido 3. No te puedo creer. Y si tiene hijos en otros lados con otras demandas, también se le va. Es ese mismo 500.000 que se divide en varias partecitas. Esas son realmente, lagunas, serían dentro de la ley. Ya no puede cubrir por la imposibilidad material de cubrir a todos los hijos en la forma adecuada, ¿verdad? Pero también la persona tiene derecho a tener lo básico, ¿verdad? Con el salario mínimo, una persona teniendo 4 hijos no va a poder cubrir 500.000 cada uno. Claro. No le va a quedar para poder vivir. Este monto sí es embargable, ¿verdad? ¿El monto de? El monto que pierda el hombre, digamos. Sí, Si es totalmente, 500.000, embargable por oficio judicial, y se abre una cuenta en el Banco Nacional de Fomento. Y la empresa está obligada a pagar el salario ya ahí. La empresa está obligada a hacer el depósito mensual directamente ahí. Pero ¿sabe qué pasa, doctor, también? Que a veces las empresas en donde trabajan los padres no descuentan en tiempo o no depositan en tiempo en las cuentas del BNF para los hijos. Eso también acontece. Por ejemplo, si lo que resuelve el juez establece que los primeros días del mes, del 1 al 5, el padre debe depositar ese monto. Pero la empresa donde trabaja el padre termina depositando el 10, el 13, el 15, y numerosos casos existen de este tipo. Exactamente, entonces se debe apercibir a la empresa. El abogado demandante debe solicitar por escrito al juez, ¿verdad? que haga un apercibimiento. Sabemos que
el desobedecer una orden judicial, ¿verdad? Está penado. Claro. Otro truco que se utiliza mucho es que las empresas cubren a sus empleados, le hacen figurar un monto de salario cuando que en negro es otro el monto Totalmente. acordado, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo se puede sanear o transparentar eso para que realmente el monto Para sea que- Claro. el legal, el justo y no el que figura en los papeles? Ese es un trabajo más delicado, ¿verdad? Se debe pedir informes a la Secretaría de Tributación muchas veces, Sí, Hacienda, claro. para saber cuánto está pagando a cada funcionario. Eso ya es un trabajo más delicado, ¿verdad? Hablando de lo normal dentro de la legalidad, sabemos que se puede descontar, pero no cubre la ley esa falta. Y si se descubre eso, estaríamos ante un hecho punible. Ujú. Bueno, doctor, mira, estoy sorprendido por las pocas ventajas que tienen las mamás en este caso, ¿verdad? ¿Sabes? Muy poco dinero, muchas dificultades, si hay más hijos se divide. Es bastante difícil. Sí, el derecho trata de cubrir hasta donde pueda, ¿verdad? Sí. Después, materialmente es imposible que cada hijo tenga lo que le corresponde realmente para vivir. Sabemos los gastos de una Claro, criatura, no es de 500.000, imagínense 4, sí, increíble. sería 125.000 por cada chico. Ujú. Con eso no viven una semana, ¿verdad? Pero es así. Es lo que marca contempla la la ley. ley actualmente. Totalmente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante la nota. Espero que alguien que haya estado viendo lo haya sido útil, ¿verdad? Saber, porque siempre hay un montón de dudas sobre este tema, hay un montón de consultas que hacen siempre. Así que muchísimas gracias por venir, ¿eh? Gracias, Enrique, por la invitación. Es muy bueno porque podemos ayudar a la ciudadanía, Sí. ¿verdad? Saber sus derechos, saber dónde recurrir, ¿verdad? Está la defensoría para la gente que no tiene tantos recursos Claro. para pagar un abogado. O sea, Ahí hay abogados gratis. hay abogados gratis, abogados gratis. Un poco más lento, pero trabajan muy bien. Dale. Muchísimas gracias, doctor, ¿eh? Ok, gracias a ustedes.